Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Habla Freddy Rojas. Fred. Yo tengo una historia del Pinado Armero. De Armero. Yo manejo. De Armero. ¿Sí? Adelante. Sí, señor. Yo manejo una mula. Resulta que hace tiempo, como sobre el 2008, yo, manejaba un carro pequeño, una sencilla. Y Amigo, se le está cortando. ¿Está manejando en este momento? entonces, entramos por Girardot. Amigo, íbamos dos carros. es que se le cortó un poquito. ¿Puede volver a comenzar? Sí, claro. ¿Sí me escucha ya mejor? Ya, ahí lo oigo bien. Una noche, hace como el 2006-2007, yo iba de acá de Bogotá hacia la costa, pero entramos por Girardot y de pasar por Cambajos y por Armero. Cuando íbamos pasando en un pedazo donde la vía es harto angosta, en ese entonces, Sí. escuchamos el cornetazo de otro camión, ¿sí? La corneta, durísimo. ¡Fa! Al punto de pues que quedamos íbamos dos carros, pues quedamos como asombrados porque en la penumbra total, ¿sí? Unos 10 segunditos, 15 segundos mirando a ver de dónde era que venía el camión o algo, y no, absolutamente nada. Seguimos avanzando, eso eran por ahí tipo, ¿qué? 11, 12 de la noche más o menos. Cuando seguimos avanzando y llegamos a una parte que se llama Guarinocito, Sí. paramos a tomar café y pues comentamos con el compañero lo sucedido. ¿Sí? La persona que nos estaba vendiendo el café nos dijo que nos escuchó y dijo, no, lo que pasa es que hace tiempo por acá habían matado a otra persona de otro camión y lo habían encontrado por ahí, por ese lado. Entonces, pues sí nos iban como asustando. Ahora, le hago Sí, una sí. pregunta. ¿Usted cree que, como usted dice, un camión, un objeto, también puede quedar el día de mañana como una especie de espíritu y producir su sonido y todo? Sí, claro. Uno por carretera lo ve seguido. ¿Sí? También Los famosos carros compañeros que me fantasmas. escuchen, correcto, sí. Compañeros que me escuchen o de buses, de carros particulares, en los altos, uno ve a lo lejos que vienen unas luces de algún camión o algún carro y nunca se lo encuentran. ¿Sí? Y eso pasa. O también la historia del carro que uno ve que lo adelantó a uno y más adelante vuelve y como que lo adelanta a uno otra vez, como que uno dice, pero ese carro ya me había pasado. Y vuelve y como que pasa. O el típico, También, sí. o el accidente que muchos cuentan que viene un carro de frente y cierran los ojos, como ya Ah, me volví una miércoles y los abre y no hay nada. No pasó no hay nada. nada. Sí, no, pues ese no me ha pasado a mí afortunadamente. A mí me pasó fue lo que le comento. No, al lado de y Armero. menos mal no le ha pasado porque ahí sí puede cometerle un accidente. Usted. Claro. Imagínese el susto uno ver que un carro se le viene encima a uno de pronto hasta suelta el timón y quién sabe dónde va a parar. Y qué tal que sea un carro O se le fantasma. para uno al freno y el carro que venga atrás se estrella Exactamente. contra uno. Bueno, pues interesante su historia, amigo. Gracias. Pueblos fantasma. Aquí en Colombia, obviamente, no podemos dejar de hablar de Armero, que ahorita seguramente en el live lo hablaremos también. Y si no, pues ahí hemos estado con Laguna y todo, hemos estado haciendo recorridos en Armero. Sí. Armero, pues, para darle la oportunidad a más oyentes y a invitados, pero resumir la historia, esto fue a raíz de la avalancha en el año 85, una avalancha del Nevado del Ruiz, y se crecieron todos los ríos que nacen en el Nevado, y barrió con Armero una noche, sepultando a cerca de 30.000 personas. Ahora, se habla de un pueblo fantasma porque, Laguna, bueno, realmente en Armero ya no hay pueblo, No. ya no hay nada. Hay algunas paredes todavía de pie. Lo que sí está lleno es de lápidas por todas partes porque la gente fue a poner lápidas de sus seres fallecidos donde recordaban a Prox que quedaba su casa o su tienda, en fin. Sí, Armero, Laguna, podríamos decir que Armero ya es selva. Sí, prácticamente. Tiene solamente una parte donde está la cruz que bendijo Juan Pablo II. La tumba de Omaira, que es a lo que la gente más va a pedirle a Omaira, que fue la niña que se volvió famosa por su trágica muerte. Agonizó 3 días y no pudieron sacarla porque decía que algo sostenía su pierna. Le había trancado la pierna a algo y el lodo la fue tapando poco a poco, ahogándola.
Y por eso Mayra se volvió tan famosa a raíz de su sufrimiento, y mucha gente vaya y le ora a Mayra y le prende su velita, le pide cosas, le lleva jugueticos. Pero no podríamos hablar de Armero como un pueblo ya como tal. Está el nuevo Armero, ¿no? Que es como a 15 minutos del Armero Guayabal. Sí. Pero el Armero que quedó sepultado ya no tiene nada. Bueno, una de las edificaciones que aún se mantiene, hay dos: el cementerio y el hospital, ¿no? Que es el hospital el que está sobre la carretera. Sí, que uno cree que es la entradita y que el hospital era bajito. No, eso que ven ahí es el segundo piso, ¿cierto? El segundo, Se el enterró, tercero. sí, el segundo, se enterró todo el primer piso. Muchas gracias a Pablo Durán, que envía fotos. Mire, primera foto del antiguo Gramalote y foto después de la falla geológica. Sí, hay algunas paredes de pie, gracias a DJ Full Destroyer, que envía fotos de Armero. A Erika también. Me preguntan acá que si Popayán podría ser una ciudad fantasma. Bueno, en Popayán falleció gente a raíz del terremoto del 83. Pero Popayán no cambió de locación. No, Popayán construyó encima y sigue ahí. Ah, no, entonces no podría ser porque Pueblo Fantasma es que la gente se va de ahí. O sea, Que quedó ahí. que quedó ahí algo. Suponiendo, o sea, que hubo el desastre en Popayán y la gente se fue para otro Popayán. Aquí en Bogotá, cerca de la Calera, llaman a otro lugar Pueblo Fantasma, ¿no? Sí, claro. Ese sí tiene esa connotación, porque precisamente es que usted deja abandonado todo lo que está ahí y se mueva para otro lado. ¿Sabe cuál es famosísimo en el mundo que pasó esto, que todo el mundo dejó su abandonado y ya no hay nadie ahí? La famosa Pripyat. Pripyat fue la pequeña ciudad del pueblito que construyeron en Chernobyl, lo de Ok. Chernobyl. Cuando hicieron la planta nuclear de Chernobyl, para que los trabajadores y todo no tuvieran que desplazar tanto y todo, hubo mucha gente que se fue a vivir a Pripyat. Pripyat era un pueblito que hicieron al lado de la planta nuclear. Con el estallido de la planta nuclear, la gente de Pripyat se fue a Laguna. Pueden buscar fotos, busquen Pripyat, la ciudad fantasma. Eso es al norte de Ucrania, ¿no? Sí. A Chernobyl. Que en la época de la explosión sí era la antigua Unión Soviética. Ya hoy en día no es parte de Rusia. Está en Ucrania. Pripyat es una ciudad fantasma. Pueden buscarla, que entra en el tema hoy de pueblos fantasmas. Vamos a las líneas, Laguna. Aló, la Mega. ¿Aló? Hola, Mega. Sí, ¿con quién hablamos? Con José. José, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Pueblos fantasma. ¿Cuál pueblo fantasma nos recomienda usted? Chernobyl, que fue abandonado por la planta nuclear, ahora estaba hablando Daniel. Sí. Y uno que quería hablar, que había escuchado una mina de carbón, creo que eso es por China, que fue abandonado porque la mina se quedó ya sin carbón. Ese pueblo era como una isla pequeña y había muchos habitantes. Ahí la gente vivía en unos cuartos muy pequeños. Ok. Estaba muy poblado por las personas. Había mucha gente en ese, no recuerdo muy bien. Ya, aquí en qué parte. alguien lo está enviando en Twitter con el numeral Pueblos en el cartel, lo envía Alejo Osorio, muchas gracias Alejo Osorio, la foto es impresionante, se llama la isla Hashima en Japón, dice acá. Dice, la isla Hashima en Japón fue conocida por sus minas de carbón submarinas que comenzaron a operar en 1881. La isla alcanzó el pico de población en 1959 con más de 5.000 residentes, mineros y sus familias. En el 74 se secaron las minas y fue abandonada. Esto es en el Japón. Fue en Japón. Me había equivocado, o sea que era China. Pero en ese pueblo fue abandonado, ya se había quedado sin carbón, ¿cierto? Sí, señor. ¿Aló? Aló, sí. ¿Alguna otra ciudad que nos quiera recomendar? Había escuchado uno sobre fue por... no, ya, sí, sería todo eso, los dos esos. Chernobyl y el pueblo de Japón. Bueno, amigo, muchas gracias. Mire esta noticia que obtengo de última hora con Lagunilla. Señor. No somos los únicos. Estudio revela que podría haber 36 civilizaciones extraterrestres inteligentes. Leo lo siguiente. Ok. Un estudio realizado en los últimos días y publicado
en The Astrophysical Journal dice que podría haber 36 civilizaciones extraterrestres con capacidad de comunicación. El grupo de científicos de la Universidad de Nottingham señalaron que se podría tratar de 36 civilizaciones extraterrestres activas, inteligentes y con capacidad de comunicación en nuestra galaxia, la Vía Láctea, según recogió la BBC. Abro comillas. Nuestra investigación sugiere que la búsqueda de civilizaciones inteligentes extraterrestres no solo revela la existencia de cómo se forma la vida, sino que también nos da pistas sobre cuánto tiempo perdurará nuestra propia civilización, dijo Christopher, astrofísico y líder del estudio. Bueno, ahí hay algo de esta noticia. Y siempre lo he dicho, pensar que estamos solos en esto como nos han mostrado que es el universo, con tanto planeta, dicen que por cada granito en la Tierra hay un planeta en el universo, pues eso pensábamos, Laguna, cuando creíamos que en nuestro universo éramos 9 planetas. Que uno en el colegio hacía hasta la maqueta de Mercurio, Venus, Tierra, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Eso era. Y uno decía, uy, no, ¿en dónde habrán ahí extraterrestres en esos planetas? Ya con el paso del tiempo, cuando se habla de miles de millones de planetas, sería muy egoísta, ¿no? Creer uno que estemos solos. La única teoría que valdría, Lagunilla, es que este fuera el inicio del universo, de los habitantes del universo en el planeta Tierra. Pero ¿será que el que creó todo esto dijo, no, que empiece todo desde un planetica y eso se va regando después con los millones de años por todo el universo? Yo no creo. No. O sea, imagínese haber armado una maqueta tan grande, tan infinita y haber puesto solo un muñequito en un lado. No, yo creo que de pronto dijo, mire, un muñequito allá, otro muñequito por allá, otro por allá y al final se encontrarán. ¿O será que esto es el principio de todo? Claro, el humano tendrá que llegar a vivir en Marte, tendrá que llegar a otros planetas, eso sí lo veo obvio con el paso de los años y de la tecnología. Pero no creo que seamos los únicos en el universo. Pueblos fantasma, así hace paréntesis hablando de extraterrestres trayéndoles esa noticia. ¿Qué pueblo fantasma conoce usted? ¿De qué pueblo fantasma ha escuchado? Esta noche a las 11 hay un recorrido paranormal, no se lo pierdan. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, Daniel, con Manuel. Manuel, gracias por llamarnos. ¿Qué pueblo fantasma nos quiere contar? Bueno, Dani, lo que pasa es que yo tengo una afinidad muy especial con el tema de Armero, ahora que lo tocaron. Sí. Mi padre es sobreviviente de Armero y gran parte de mi familia pues ha estado conectada durante todo este tiempo. Nosotros con la familia tenemos como la costumbre de cada año viajar a las diferentes actividades que se realizan en la desaparecida Armero. Y pues con todas las situaciones que se presentan, pues cada vez que vamos definitivamente encontramos una historia nueva y situaciones nuevas. En algún momento tuvimos la oportunidad de estar con una persona que canaliza energías. Uh-huh. y tuvimos la oportunidad de, por ejemplo, en la tumba de Omaira, canalizar energías y situaciones que ella manifestaba. No quiero entrar en detalles, ¿no? Pero pues se evidenciaban situaciones que efectivamente hay actividad paranormal. Las personas que habitaban allí hablan sobre quejidos, sobre gritos, sobre visualizaciones de objetos. Y en la parte donde era la casa de la familia de mi padre, sí, hubo como un remolino en ese pedazo, por decirlo de alguna manera. Uno se asoma, o sea, tú te asomas y hay como un remolino, un hueco. Y en ese hueco siempre durante los 30 y pégale de años, siempre se ha permanecido el hueco intacto y la tierra siempre ha estado como blanda. Y ahí se evidencia actividad paranormal, han visto cosas, hemos todos sentido cosas. A mí me aruñaron las piernas estando ahí y era de día. Era tipo 4 o 5 de la tarde cuando, así como decías tú al principio del programa, que no hay necesidad de que sea de noche. Y estamos con la loca aventura con mi familia de regresar cuando acabe la cuarentena y pues la vida y el universo son perfectos y no estamos haciendo publicidad ni mucho menos, no hemos tenido apoyo de ningún medio de comunicación, esto lo cuento más por gusto. Pero sí hemos estado conectándonos con personas que, por ejemplo, hay un viejo amigo de la familia que es guaquero
no para enriquecerse, sino para darle ese valor a los objetos que encuentra. Hay otra persona que canaliza energías con muertos y así. Hemos estado como canaliza energías con ángeles, otra persona, y hemos estado armando como un grupo así y la idea es volver para mirar qué se ve y qué se sigue sintiendo en la desaparecida Armer. Pues ojalá la Fundación de los Armeritas no les ponga la restricción. Sí, porque es el primer obstáculo. Son los primeros en quejarse de eso. No, fíjate que una de mis tías ha escrito varios libros alusivos al tema y tenemos mucha cercanía con la gente de Armando Armer, que son como los oficiales, por decirlo No, lo de digo es alguna porque a manera. nosotros que hacíamos una labor periodística allá y le abríamos los micrófonos a la gente y todo, y con mucho respeto, la última vez que íbamos a hacer un programa allá nos dijeron que éramos satánicos y no nos dejaron ir. Sí, muchas cosas de los mismos habitantes, pero pues las organizaciones que han estado al frente del mantenimiento, por decirlo así, de las cosas, hemos tenido una relación muy estrecha, por lo que te cuento. Todos los años tenemos que ver con la ida allá y conocemos muchísima gente, tanto en Lérida como en Guayabal, que son los dos pueblos que van hacia los dos lados de Armero, y se han hecho cosas bonitas con la comunidad. Pero sí, siempre está el pero y el contra de las personas, y es totalmente entendible, ¿no? Más cuando la familia era de allá. Bueno, muy bien, pues bueno, ojalá les dé resultado y obtengan lo que quieren hacer, amigo, y me alegra pues tenerlo en el cartel contándonos su historia y todo lo que sucedió y lo del sobreviviente. Claro que sí. Dani, qué excelente programa, espero que sigan así. Un abrazo para todos de la mesa de trabajo. Vale, gracias. Sí, porque alguien escribe ahí que si un Instagram Live desde Armero, que eso no tiene rejas ni nada. El problema es que no hay internet allá. No, el internet allá es nulo. Allá el internet es pésimo para poder hacer una transmisión desde Instagram Live desde ese lugar es imposible. Y hay muchos lugares en Colombia que son abiertos. Teníamos en estos días un recorrido con Laguna en una iglesia que está en medio de la nada, abandonada prácticamente. Uno, obviamente el lote de pronto será alguien, pero una iglesia ahí abandonada y hasta grafiteada y todo. Pero no había nada de internet, ¿no? No, pues había, pero la señal era pésima, o sea, no. Es que puede haber internet, usted puede decir, ay, no, mire, desde ahí puedo ya, pero es que el Instagram Live requiere buena señal para que la imagen se logre ver bien. Bueno, pueblos fantasmas. En Twitter pueden opinar con ese numeral, pueblos en el cartel. Dani, el pueblo de Kolmanskop, en Namibia, una ciudad minera alemana que fue abandonada a principios del siglo XX. Y la arena del desierto de Nambia se apoderó de la mayoría de sus edificios. Les envío una foto de Natgeo. Muchas gracias a nuestro amigo Juan Ortega. San Cayetano, Cundinamarca. Envían la fotografía. Pueblos fantasma, un oyente. Aló, la Mega. Aló, la Mega. ¿Con quién hablamos? No me resuelvo el nombre. Tranquilo, bienvenido al Cartel Paranormal. Cuéntenos su historia. No, hombre, muchas gracias. No, para felicitarlos, un excelente programa. Soy un oyente viejito, demasiado viejito. Antes de que existieran las redes sociales, pues yo les escuchaba. Siempre me llamó la atención pues todo lo que tiene que ver con paranormal, todo lo que tiene que ver con misterio, y pues ustedes como que dan en el punto. Y para felicitarlos, más que todo al Tripón, que pues un saludo, hace mucho pues sí quería llamar y felicitarlos, excelente programa. Mi hermano, muchas gracias, muy amable. Y respecto, no, pues hermano, en mi vida pues ha sucedido muchas cosas paranormales, digo demasiadas desde que era muy pequeño, pasando por todo, brujas, espantos, lugares, digamos, siniestros, pero la casualidad que pues por los fantasmas no, pero aunque sí tengo de pronto dejar una duda, y no sé si ustedes escucharon el mito urbano, un pueblo en Estados Unidos, que con la gente es agresiva y no dejan grabar y todo aquel que está grabando lo agrede, no sé si no escuchó algo de eso. Sí, este se llama, ¿cómo se llama el pueblito? ¿Cómo se llama? No lo conozco. Sí. ¿Que agreden a la gente? Sí, busque ahí, eso está en Estados Unidos. Es un pueblo que el que llega y está cercano lo sacan, lo toman como un pueblo también de zombies. Como que mejor el que se acerque, busque ahí pueblo donde no dejan acceder a la gente en Estados Unidos. Sí, es más como una leyenda urbana. Sí, yo hace poquito leí un artículo de eso. El nombre de ese pueblo, en Twitter si me ayudan, pueblos en el cartel. Es en Estados Unidos.
Sí, mi hermano, y no, pues básicamente era eso, y pues lástima no me entró la llamada cuando no hay un tema así como que me haya tocado, pero igualmente felicitarlos, es un excelente Pero ya programa. que le entró la llamada, dice que le han pasado muchas cosas paranormales, que ha sido lo más fuerte que le pasó alguna vez. Tantas desde que tengo memoria, más o menos, me han pasado así, eh, parálisis del sueño, pasando por visitas de brujas, cuando estaba ya prestando servicio, apariciones fantasmales, o sea, era raro porque la gente la veía, yo no, y era raro porque yo no sentía miedo, y los que estaban al lado mío lo veían, pero yo no veía nada y no sentía miedo. Pues no sé si es porque ya he logrado como que en cierto modo canalizar todas esas energías. Por ejemplo, a mí la parálisis del sueño ya es algo cotidiano para mí. Cuando ya estoy en la edad de la pubertad, 13, 14 años, llegó un tiempo de que a mí era día por medio que me sucedía eso. Y pues ya se volvió algo cotidiano, ya lo controlaba. Y también he escuchado a mucha gente que llama al programa a decir que no, que solamente eso se presenta en humanos, que solamente se presenta cuando uno está boca arriba. Mentira. Yo estaba acostado en todas las posiciones, boca arriba, boca abajo, en el acostado en el piso, siempre me ha sucedido. Inclusive ha sucedido, tengo animales cerca de mí. Ejemplo, un perrito, en una ocasión en diciembre, y eso al otro, eran las 2:30 de la tarde y estaba haciendo un calor infernal en Soacha. Me acuerdo tanto que estaba en casa de mis papás. Yo estaba viendo una película, mi hermano estaba al lado, en la cama estaba a escasos, 80 centímetros, estaba cerca. Y yo comencé a sentir mucho sueño. Cuando ya sentí eso, yo dije, no, o sea, mi cuerpo presentía que me iba a suceder la parálisis del sueño. Había un perro que no se estaba acostado al lado mío. En un momento yo sentí que por la ventana entró como algo negro y se posó encima de la cama donde yo estaba. Giré la cabeza un poco, o sea, como pude. Mi hermano no notaba nada. Aunque yo trataba de moverme, nunca, o sea, no podía hacer sonido, no podía hacer nada. Solamente podía mover los ojos. Cuando giré, o sea, los ojos para ver al perro, el perro estaba también sufriendo el mismo episodio, o sea, era muy raro. Y no duró como más de 5 o 6 segundos, y ya como que ya me pude mover, y me desperté un poco asustado, y mi hermano me dijo, ¿qué pasó? Le dije, no pasó nada, él me dijo, lo privaron, ¿cierto? Y yo, sí, algo así, y solamente soltó la risa. Lo raro fue que el perro salió corriendo, bajó sobre un tercer piso, bajó, y no volvió a subir más en el día, y sí le digo en esa semana. Entonces, pues así, historias similares me han pasado así casi toda la vida. Bueno, pues interesante nuestro amigo, gran oyente y contándonos su historia paranormal. ¿Y el pueblo se llamaba Onion o algo Onion así? Town, sí. Ah, entonces sí, Onion Town. ¿Y qué dicen ahí? Dice, todos en algún momento hemos sido víctima de una pesadilla, una noche de desvelo, después de haber escuchado leyendas urbanas y cuentos de terror de una casa embrujada o un lugar maldito al que no debemos ir. Las personas del estado de Nueva York, y más precisamente de Dover, sienten escalofríos y rechazo cuando escuchan el nombre de Onion Town. Se encuentra a 1,5 millas de Dover, en Nueva York, y es el llamado pueblo Cebolla, más bien un caserío, una pequeña localidad que está rodeada de misterios y leyendas urbanas. A través de los años se han hecho virales múltiples videos de jóvenes que van a este sitio en búsqueda de lo oculto y queriendo averiguar si es tan aterrador como dicen las historias que encuentran en internet o escuchan sus amigos. Algunos de los que se han atrevido a entrar han sufrido las consecuencias. 2 adolescentes de 17 años, después de ver los videos de YouTube, condujeron hasta el sitio y fueron atacados por unos residentes que los hirieron lanzando piedras para sacarlos de allí. Posteriormente se conoció otro ruidoso video de 3 jóvenes que planearon entrar a el lugar. Después de estar allí, el conductor hace sonar la bocina de su auto en múltiples ocasiones y como consecuencia de esto se puede ver que posteriormente son perseguidos por una camioneta blanca que, según una de las chicas, intenta sacarlos del camino. De sus habitantes se dice que son drogadictos, incestuosos, subhumanos. Otro video supuestamente hecho en Onion Town muestra a un hombre mayor destrozando de una manera agresiva una cerca. Esto hizo que se hablara de que los habitantes sufren de problemas mentales y son muy extraños. La escena parece sacada de la masacre en Texas.
Aquí hablan un poco pues de la película y de la serie, pero volviendo a la vida real, hay videos grabados en pequeñas ciudades de Oregon. Bueno, ahí hablan también de pueblos cercanos a Onion Town. Dicen que es un lugar pobre, oscuro, escalofriante, pero no por los cuentos que normalmente hacen mofa de este, sino que sufre de discriminación y prejuicios. Hay artículos como de un portal que se llama Vice, se llama Pitting Onion Town o Peleando a Onion Town, donde muestran a las personas que viven allí y que han sido acosadas durante décadas y generaciones enteras y han sufrido de discriminación, tanto así que cuando buscan trabajo o van a la escuela prefieren ocultar de dónde vienen para evitar la agresión y la aprehensión de otras personas. ¿Y usted cómo va, Esteban? ¿Cómo me lo trata este aislamiento? Que usted también ha estado en... Bueno, usted también sale por ahí, a veces veo sus fotos, pero también en su apartamento todo este tiempo, ¿no? Sí, sí, todo el tiempo cuando se sale a hacer el mercado, a una cita médica, pero lo que usted dice tiene razón y yo creo que lo está experimentando la mayoría de la gente, que es que la casa es un lugar que uno siempre soñó. Uno antes decía qué bueno quedarse en la casa, no ir a trabajar. Ahora uno dice quiero salir de mi casa y es natural porque en el fondo somos seres sociales que tienen espacios distintos, ¿no? El trabajo es en un lugar, la diversión es en otro, la casa es para descansar, y cuando nos dejan en uno solo, pues se vuelve un infierno, pero hay que hacerlo porque estamos frente a una situación, pues, terrible. Así es, pero bueno, esta noche estamos con Cruz Escribiente y vamos a hablar de los pueblos fantasmas, Esteban. No sé por dónde nos va a hacer viajar, si por Colombia, por el mundo, pero seguramente lo que nos cuente será aterrador en esta noche, entonces... Viajémonos, abrochen su cinturón y vamos a despegar en manos de este piloto sangriento llamado Esteban Cruz y de este par de azafatas, Juan Palaguna y el Tripas, que los acompañamos en este viaje. Pues despeguemos, Esteban. Bueno, comencemos por Colombia y ahí ya veo al señor Laguna, se afeitó. Para los que quieran verlo, lo pueden ver ahí en el Instagram. Yo lo que quiero decirles a todos ustedes es que vamos a hablar de pueblos que ya no funcionan, en los que no vive nadie, que están en ruinas, abandonados. Y algunas personas dicen que quedaron abandonados o quedaron en ruinas por maldiciones, que quedaron atrapados en regiones malditas, que sucedieron cosas horrendas de sangre, que hicieron que la gente que vivía ahí se suicidara masivamente, falleciera, desapareciera. Entonces vamos a hablar de algunos de estos pueblos. Y si quiere comenzamos con uno de Colombia, pero les voy a pedir a todos los oyentes que coloquen en Twitter imágenes de pueblos fantasmas con el numeral de esta noche y que pregunten lo que quieran también aquí en el Instagram Live. Muy bien, ¿el numeral de esta noche? Pueblos en el cartel. Pueblos en el cartel, lo que Esteban aclara y decía, y lo que decía Laguna también, son pueblos donde ya no habita nadie. No pueblos que de pronto tienen una tragedia y tienen 10.000 muertos y vuelven y se construyen encima. No, son pueblos que quedaron ahí, abandonados, que están en los escombros únicamente, que la maleza se ha ido tragando sus paredes. De esos pueblos donde no hay nadie, donde no hay un alcalde, donde no hay un cura, donde no está el señor de la tienda, donde no se oye la bicicleta, nada. Seguramente lo único que hay por ahí son bichos, animales, perros comiéndose entre ellos, qué sé yo, pueblos como sacados de los videojuegos o de las películas que existen. Vamos a ver si nos cuenta de algunos en Colombia o de cuáles en el mundo. Bueno, adelante Esteban, ¿por dónde vamos a empezar? Empecemos con uno colombiano, para que aquellos que no conocen busquen en internet. Las fotos son muy muy bonitas, son impresionantes, y si son de allá, pues cuéntenos también mucho de lo que sucedió. Yo estuve hace un par de años y queda en Boyacá. En Boyacá hay muchísimos pueblos. Los departamentos con más municipios de Colombia son Boyacá y Antioquia. Y también Santander y Cundinamarca tienen muchos municipios, pero sobre todo Boyacá y Antioquia. Tienen tantos pueblos que uno prácticamente se puede ir caminando de uno al otro. Todos son cerquita, muchas veces. Y en Boyacá hay dos pueblos que tienen un nombre muy parecido. Sátiva. Hay Sátiva Norte y Sátiva Sur. Pero lo que mucha gente no conoce es la historia de otra Sátiva, no la Sátiva que uno puede ir en bus y allá llegar y la gente es buena y querida y tomarse un mazatico que venden allá en alguno de esos Sátiva Sur o Sátiva Norte. No, hay un pueblo
que estaba en la misma zona y que hoy llamamos Sátiva Viejo. Y Sátiva Viejo le pasó algo muy raro. En 1933. Esteban, le voy a pedir un favor. ¿Su micrófono lo tiene apoyado sobre la mesa o algo así? Que a veces se le va la voz. Sí. Ya, lo quito ya. Ahí ya. Ahora sí. Es que se le ahoga. Sí. Debe ser. Lo tenía en el trípode, vamos a quitarlo de ahí y ya. Bien, señores. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. No. Hay Sátiva Norte. Se volvió a dañar. ¿No tiene un manos libres? Sí. Si quieren, denme 5 segundos y lo busco. Hágale, Master. Sí, Bueno. a veces en los live molesta mucho cuando no se usa manos Sí, libres, digamos ¿no? digamos que los micrófonos en los live se vuelven muy sensibles, entonces hay dos problemas. Los dejo con una imagen a la nada mientras ya traigo el... Tranquilo. En los Instagram Live tienen dos problemas muy grandes. El primero, lo que acabamos de escuchar, que se pueda ahogar. Y el segundo muy grande, que sea tan fuerte el parlante de su celular, como el altavoz de su celular, que se retroalimente el audio. Ok, que se forme como un Entonces, eco. tiene los dos problemas. Mientras yo les puedo hablar de un pueblo, yo no sé si Esteban lo va a tocar, pero si alguna vez lo hablé con Esteban en el programa de televisión de él, Claro, que ¿cuál? se llama San Cayetano, Cundinamarca. Que ahorita mandaron una foto en Twitter. Sí, San Cayetano, Cundinamarca tiene una historia muy extraña. San Cayetano, Cundinamarca está a 3 horas, uno va por una vía de Cogua, de hecho hay dos formas de llegar, por Pacho y por Cogua. Ok. Las dos formas, aunque Pacho pareciera tener la carretera más chévere, no, es súper complejo llegar allá. Por la carretera chévere hay que pasar por un páramo, por una carretera vuelta, no se pasa por O sea, una abismos. carretera de película de terror. Sí, como de una película que uno nunca va a volver de ese pueblo, pero es impresionante los paisajes. La neblina es como un perfecto acompañante de esta historia. Y uno llega a San Cayetano, Cundinamarca. San Cayetano, Cundinamarca, antiguamente era un pueblo de clima templado, casi tirando a clima caliente. Y ocurrió que en la versión científica, el pueblo estaba en una zona de falla geológica. Esa es la parte inicial. La versión paranormal de la historia es que un cura maldijo al pueblo. Bueno, hay 3 versiones de cómo se hundió el pueblo. Una de ellas es: el cura maldijo al pueblo por la falta de fe de sus habitantes. Hay otra historia que es que tiene que ver mucho con política. Es que no me acuerdo bien cómo es el orden. Creo que era un pueblo muy conservador. Sí. Y alguien dijo: si un liberal llega a ser alcalde del pueblo, se hunde. O no sé si es al revés, pero bueno, digamos que no recuerdo ahorita el orden. Sí, creo que era un pueblo muy conservador. Y decía: si un liberal llega a ganar acá, el pueblo se hunde. Ok. Y por esa época ganó el liberal y por cosas de la vida el pueblo se hundió. Y hay una tercera versión, que de hecho la contó un oyente hace un par de semanas, que era de allá de San Cayetano, Cundinamarca. Y es: el Moán hundió el pueblo. El Moán hundió el pueblo. ¿Y cómo lo hundió? Porque alguien partió unos palos y dañó algo de la naturaleza que movía el contorno del Moán. ¿Cómo es el Moán de San Cayetano? No es el tipo peludo, pues, que todo el mundo conoce en el Tolima, por ejemplo. El Moán de San Cayetano es un tipo alto, más o menos 2 metros, brillante, dicen que es súper luminoso y levita. Y se la pasa con sus animalitos, con unos bueyes, le dicen ellos, por lo menos a las personas que lo voy a entrevistar, hablan de unos bueyes que andaba con él. En el pueblo solo habitan 2 personas que no se quisieron ir, sí. Habita alguien que pues, tiene su casa ahí, y habita la docente del pueblo, que vive en una de las casas que de hecho tiene un poco de troncos de madera para que la casa no se le termine de hundir. Cuando la gente se empezó a mover y se empezó Y le tocaría ir que hasta los pueblos aledaños a comprar Sí. comida y cosas. Sí, digamos que lo más cercano, esto es lo chévere de la historia, el pueblo se empezó a hundir. Sí. La gente empezó a robarse cosas, o sea, a quitar concreto, a quitar Todo cobre, lo que había ahí. todo lo que había más o menos que podía ser reutilizable. Lo movieron a la parte alta. Digamos que ese pueblo tiene cerca una montaña. Lo curioso de esto es que lo que no se hundió es lo que está en la montaña. Y adivinen qué está en la montaña. ¿Qué se logran imaginar que ¿La hay iglesia? en la montaña? No, la iglesia está partida. La iglesia, curiosamente, está partida en 2. O sea, en toda la mitad de la iglesia está la El iglesia. cementerio. El cementerio del pueblo queda en la parte alta. O sea, ustedes del cementerio pueden ver el antiguo San Cayetano. Y no solo tiene eso de curioso, o sea,
fue lo único que no se ha derrumbado. O sea, el cementerio se mantiene ahí y la gente se fue para el albergue. Se llamaba así, o lo que hoy hicieron montar, que queda atrás del cementerio. O sea, está el cementerio y atrás del cementerio. O sea, queda... el cementerio quedó dividiendo entonces ahora el pueblo antiguo con el nuevo. Exacto, entonces ella tiene que subir la montañita para llegar al cementerio y luego llegar al pueblo. Tiene que pasar por el cementerio todos los días. Exactamente. Entonces ahí está el albergue, que también es clima cálido. Y está el pueblo nuevo, el nuevo San Cayetano, que queda más o menos a 20 minutos en una trocha. Y ese sí es clima frío, o sea, se pasaron al clima. Pero incluso los nuevos habitantes de San Cayetano dicen que el Moán, dicen ellos, ha robado niños. Roba a los niños y después los suelta. Todo ello se lo trae el personaje famoso pues allá y todo el mundo dice, el Moán se robó a los niños, el Moán es el que nos roba las cosechas, pero no lo hace por maldad, después las devuelve. Hay las dos personas que viven allí, o sea, uno en una casa, la maestra no logra hablar con ella, pero el otro personaje que vive ahí, que cada uno vive en un extremo del pueblo. Y no se volvieron pareja ni nada, No, o sea, no. viven los dos solos. No, el señor sí tiene su familia ahí. Pero, vive la familia Sí, de él, la ok. familia y la docente vive allí, pero el tipo le preguntó alguna vez, ¿y usted ha visto al Moán? Y el tipo con una frescura, yo veo a un ser de esos que me comentan y yo me asusto y saldría a correr, pero él dice, no, sí, yo lo veo ahí, está ahí al frente. Y está el sol ahí y yo lo veo y el tipo está pastoreando sus bueyes y ya, Y se va. y sí, y yo le, pero usted le dice algo, usted le habla, no, yo lo dejo ahí que se mueva, porque él levita, es lo otro que dicen, que él levita, o sea, no camina, dicen que él tuvo el poder de hundir el pueblo porque tiene esa facultad con la naturaleza. Esa es la historia de San Cayetano. Buena historia, hoy hablando de pueblos fantasma, gracias Laguna. Ahí está Esteban Cruz. ¿Algo que quiera aportar a esta historia, Esteban, de San Cayetano? Sí, para ver si una vez me escuchan bien Sí, perfecto. y si se mejoró. Ahora sí, San Cayetano, además de eso, todavía está. O sea, Sí. uno puede ir al pueblo nuevo y al pueblo viejo. Sí, señor. Y se volvió como una zona turística y hay unas historias muy interesantes porque utilizan las casas en ruinas, las antiguas casas de familia y también los colegios, pues todo el pueblo quedó arruinado, algunas cosas se tumbaron, otras no, para jugar paintball, que es como con estas armas que disparan bolas de pintura, y hay un montón de historias de gente que se va sin permiso allá, arman campeonatos, y hay gente que dice que por la noche los asustan, que ven entre los árboles a este famoso Moán sin que les contaran la historia. Entonces ustedes buscan en internet historias de gente y con videos de que van allá a jugar paintball, pero dicen, no, y por la noche sentimos que hay alguien por ahí. Sí, le estoy mostrando a... Muy bien, les voy a mostrar. hay fotos que están mandando en Twitter, hay diferentes fotografías de San Cayetano, de la iglesia y Sí, todo sí, esto. Un pueblo fantasma Yo en tuve Colombia. la oportunidad de ir. De hecho, para los que van allá, lo primero que les advierten cuando hacen ese tipo de cosas es que es una zona de alto riesgo. O sea, en cualquier momento ese pueblo se lo traga la tierra. O se le cae un paso de ladrillo en la cabeza. Sí, y tuve la oportunidad de recorrerlo de noche y hay tránsito. O sea, pasa uno que otro bus, uno que otro, pero muy, muy contado. O sea, Ok. y en el mapa, por lo que veo en el mapa, colinda con Caldas. Pero está a 3 horas, pero hay que pasar un páramo y hay un pedazo bastante particular. Para usted llegar al pueblo tiene que pasar por una parte, esa parte, sí, viéndolo real, eso sí da miedo, porque usted tiene que pasar, o sea, es un desfiladero, Un abismo, un sí. abismo, pero es un abismo porque es la falla geológica, o sea, usted ve, O sea, la carretera en cualquier momento se va. usted en yo que pasé ahí, me dio miedo porque el tipo curiosamente se le apagó el carro ahí en ese punto en el que se está deslizando, yo dije, en cualquier momento me voy para el piso. O sea, es el único acceso rápido, porque el otro es por Pacho, pero la carretera es aún peor. O sea, uno pasa por jungla, fango, usted tiene que llevar vainas para mover, o sea, para O sea, apalancar el es carro. muy difícil acceder a Sí. San Cayetano. Sí, el acceso es complejo a veces, pero las historias de allá que uno recoge son Bueno. interesantes. Bueno, estamos con Esteban Cruz, invitado en nuestro Instagram Live. Pueden ver a Esteban en la cuenta El Cartel de la Mega. Ahí estamos en vivo. Bueno, Esteban, viajemos por pueblos fantasma. Ahora sí, volvamos otra vez al que ya habíamos hablado, a Boyacá. En Boyacá hay un pueblito, dos pueblitos. Uno se llama Sativa Norte y otro se llama Sativa Sur. Como les decía, Boyacá es uno de los departamentos con más pueblos de Colombia, con Antioquia y con Cundinamarca. Uno puede ir prácticamente de un pueblito a otro caminando. Y a veces uno está en un pueblo y al frente se ven 2, 3, en las montañas, en los valles.
Y Sátiva Norte hoy en día es uno de los pueblos más organizados, más bonitos. Si hay alguien que nos esté escuchando de allá, repórtese, porque algo extraño pasa cerca o pasaba cerca de Sátiva Norte, Boyacá. En 1933 el pueblo estaba en otra parte y era un pueblo que era muy pequeño, con casas coloniales. Llegaron allá los españoles, allá los indígenas los reducieron, los evangelizaron, y algo muy extraño empezó a pasar en 1933. La gente dice que el pueblo estaba maldito porque no hacían caso, no iban a la iglesia, porque había algo raro alrededor. Lo que realmente sucedió es que había una falla geológica, y ya les habían dicho, aquí debajo del pueblo hay como unas grietas y algo le va a pasar a Sátiva. Pero la gente no hizo caso, y en 1933, un 18 de septiembre, llegó un aguacero que fue rarísimo. Muchos dicen que nunca volvió a llover tanto, y está registrado por periódicos como El Tiempo de la época y periódicos muy serios. Dicen que llovió tanto en Sátiva Viejo que el agua se empezó a convertir casi en una cascada que caía del cielo, y las calles se volvieron quebradas, y el pueblo al otro día, el 19, se empezó a caer todo. La gente salió corriendo y el gobierno con el tiempo les dio otro pueblo, pero la historia dice que a Sátiva Viejo lo destruyó un diluvio, y todavía se puede ir. Es solo llegar hasta allá, y cerca a Sátiva Norte uno va caminando y está la torre de la iglesia, que parece incluso un castillo medieval español, y están algunas ruinas de las casas que son desde 1933, y muchos vecinos dicen que asustan y que a veces escuchan la campana, las campanadas, dando la hora de la iglesia que está en ruinas, cuando ni siquiera hay campana. Sátiva, habla Esteban Cruz, pueblo fantasma. Pueden enviar fotografías si las encuentran en Twitter. Envíen sus fotografías. Esta noche estamos hablando de ese pueblo fantasma. Un abrazo a los que están ahí en Instagram Live, dejando sus comentarios, sus aportes, sus opiniones acerca de lo que va contando Esteban. Pueden entrar ya a la cuenta del Cartel de la Mega. A las 11 en este mismo Instagram tenemos un recorrido paranormal. Tenemos un recorrido paranormal a las 11 de la noche desde algún lugar de Colombia. Un día Esteban tiene que hacer algún recorrido en algún lugar, por allá en algún lugar, cuando todo vuelva a la normalidad y podamos salir. Esteban, vamos a un pueblo de estos en ruinas por la noche, a Sátiva o algo así. Eso, algo así podemos hacer con Esteban y hacerles un Instagram Live. El problema, lo que hablamos con Laguna, Esteban, es que casi en todos estos pueblos fantasma, como no hay nada aledaño ni nada, el internet es muy malo. No hay antenas, la señal es muy mala para lograr transmitir. Bueno, ahora de Boyacá, ¿dónde vamos a viajar? Vámonos al Huila, ya que hablemos un poco de pueblos colombianos. Y en el Huila, este no es un pueblo fantasma como tal, pero sí es un pueblo muy famoso, porque algo extraño dicen que sucede allí. Ojalá un oyente de ese lugar nos esté escuchando. El Huila es un departamento muy bonito, es cálido, la gente es muy tranquila, y hay un municipio que se llama Tesalia. Tesalia es un pueblo grandecito, es un pueblo con mucho comercio. A veces sufrió un poco con la guerra terrible o las guerras que hemos tenido, pero cerca a Tesalia hay un corregimiento que por mucho tiempo fue un pueblito, y tiene forma de pueblito porque tiene su iglesia, tiene su colegio, tiene sus calles, porque fue hecha por los españoles. Su nombre es Pacarní, y en Pacarní, esto es muy interesante, en Pacarní, Huila, llegaron los españoles, y ahí fue donde redujeron y se llevaron a todos los indígenas de la zona, que son los indígenas Pijao y otros grupos que habían ahí. Los obligaron a vivir en casas, hicieron en la cuadrícula que ellos siempre hacen con el parque, la iglesia, la típico pueblito, y los convirtieron. Dicen que los castigaban muy feo en el pueblo, y en el parque colocaban un cepo, que son dos tablas donde meten a la gente y le ponen ahí la cabeza y lo dejan inmovilizado, y que castigaban entonces a los caciques y hubo rebeliones. Bueno, esto es Pacarní, Huila. Pero lo interesante de Pacarní, Huila, es que dicen que algo raro le pasó a una niña que tenía más o menos entre 8 y 10 años, hace unos 50, 60 años. Nadie sabe muy bien la historia. Hay gente que dice que encontraron una niña muerta
vestida de blanco, tirada cerca a una quebrada. Otros dicen que una niña lloraba y lloraba y lloraba y lloraba dentro de una casa y que nadie le hizo caso y que seguía llorando y pasaron los días, nadie llamó a la policía, la niña seguía llorando y cuando abrieron la puerta se había muerto de hambre y el pueblo quedó maldito. Lo cierto es que en Pacarní, Huila, la gente sigue diciendo que esa niña aparece y que a veces en las calles a altas horas de la noche la ven pasar y que es una niña que tiene el cabello largo y la ropa blanca, así como la niña del aro, si han visto la película del aro, algo así, caminando, imagínensela por un parque a las 12, a las 3 de la mañana, pero la historia no queda ahí. También dicen que la niña se manifiesta no solo por la noche, sino cuando hay varios niños jugando y que juega con los niños, como si quisiera pedir ayuda o como si los buscara. Y la historia es tan fuerte que hasta hace unos años hay un montón de notas de prensa, inclusive una supuesta foto de la niña que se publicó en el diario del Huila. En el diario del Huila se cuenta que un señor tomó una foto del parque y aparece ahí la niña. Y sigue habiendo escándalos en la zona diciendo que hay algo raro que pasa en ese pueblo llamado Pacarní, que realmente es un corregimiento de Tesalia. Pacarní, Huila. Ahí estamos viajando con Esteban. Pasamos de Sátiva a Boyacá, Pacarní, Huila. Mucha gente saludándonos desde el Huila. Veía yo ahorita ahí en el chat. Y también desde Boyacá, desde diferentes lugares. Puede entrar usted a nuestro Instagram Live. La cuenta es El Cartel de la Mega. Ahí está Esteban Cruz. Ahí lo pueden ver. A las 11 tendremos nuestro recorrido paranormal. Pueblos fantasma. Ahí pueden opinar. ¿Qué pueblo fantasma han conocido ustedes? ¿Por cuál han pasado? ¿Por cuál han investigado? Entonces, ahí estamos. Muy bien. Sátiva, Pacarní. ¿Qué otro pueblo, Esteban? Ahora vámonos a Santander. Santander tiene muchos pueblos también, muchísimos, hay unos muy bonitos. Hay otros que son más modernos y hay unos que son coloniales que se quedaron atrapados en el tiempo. Y uno de esos pueblos, hay uno que se llama Umpalá. Hablemos un poquito de Umpalá. Umpalá fue construido por los españoles, hoy en día es corregimiento, no es municipio, y Umpalá tiene casas como si uno viajara en el tiempo, con balcones de madera, puertas de madera, el piso es de esa piedra con la cual construían una especie de rombos y metían, ustedes saben, los españoles ponían en el piso vértebras de vaca, así como la columna vertebral de la vaca, la ponían en el piso y servía también para limpiarse las botas, las ponían sobre todo en la entrada. Eso se ven algunas casas gigantes de Umpalá, que realmente es una zona muy pequeña. Lo que es famoso de Umpalá es que dicen que alrededor, ahí vive muy poca gente, hay un montón de mitos, de luces que se ven, cuevas, y se dice que los tesoros de los caciques guanes, que eran los indígenas que vivían en el tiempo de los españoles, antes de los españoles, están ubicados en esa zona, y que hay cuevas, y hay un montón de historias que hablan de cuevas que solo se abren una vez al año, y que la gente puede entrar, pero si se cierra queda atrapada y nunca más puede salir hasta que se vuelvan a abrir, son leyendas de la zona, y que en ese lugar hay momias porque los guanes efectivamente hacían momias. Umpalá es un pueblo que más que un pueblo es una reliquia, y cerca, ahí en Santander, ahora sí el verdadero pueblo fantasma, se llama Jordán Sube. El Jordán Sube es muy muy famoso, queda en el fondo del cañón del Chicamocha. El cañón del Chicamocha tiene en el fondo pueblos, para los que no conocen, y hay unos que son increíblemente bonitos, pero son muy lejanos. Antes, hasta hace unos 40, 50 años, había que bajar en mula. Hoy tenemos carreteras, pero son algo extrañas las carreteras, son empinadas, es difícil llegar allá. Hay uno que se llama Cepitá, que es muy bonito, un pueblo metido en el cañón con un calor impresionante, rodeado de vegas, y es como si fuera un pesebre. Hagan de cuenta ustedes si hubieran atrapado un pueblito entre dos montañas inmensas. Y si sigue uno hacia allá, hacia Cepitá, imagínense ustedes, clima seco, árido, lleno de cactus, queda Jordán Sube. Y Jordán Sube
es uno de los pueblos más deshabitados del país. Ya casi nadie vive ahí. Las casas están vacías, incluso a veces solo son fachadas. Está que se cae Jordán Sube, ahí no vive casi nadie. Y la historia dice, si ustedes buscan en periódicos como El Tiempo y El Espectador, que hay una maldición, porque hubo un grupo que todavía está ahí de familias que son los que siempre mandan, y que eso ha llevado un poco a la ruina del municipio, y que cuando murió uno de ellos, cuando falleció uno de ellos, metieron el ataúd en el cementerio, un cementerio que hoy en día está en ruinas, un cementerio que hoy en día está que se cae, y mientras metían el ataúd, imagínense la gente llorando, el cura, y lo van a meter en esas bóvedas, no lo entierran en el fondo, sino en esas bóvedas de pared, y lo empiezan a meter. Dicen que estaba tan hinchado y el señor era tan gordo, y eso está en periódicos de la época, lo pueden buscar, que cuando después empezaron a tapar con cemento mientras todos lloraban hace unos 50 años, explotó el cadáver, salió la carne y la grasa y el cuerpo del señor encima de todos los que estaban ahí. Y nadie quiso casi volver al cementerio. Hay fotos del cementerio de Jordán Sube, que está abandonado, prácticamente caído. Hay un puente muy bonito para llegar, y hoy en día casi no vive allá absolutamente nadie. Allá solo está 1, 2, 3 empleados públicos, y creo que solo hay como 2 tiendas y una droguería. Esa es la historia de Jordán Sube. Interesante que casi, como usted decía, Daniel, la última vez que fui no llega ninguna señal, porque usted está en la mitad de un cañón, y como vive poquita gente, nadie quiere poner una antena, porque en el pueblo no viven más de 80, 100 personas. Vea pues estas historias de Esteban Cruz de los pueblos fantasmas. Estamos viajando por Colombia. Despegamos en Boyacá, Sátiva, pasamos por el Huila en Pacarní, Umpalá en Santander, y ahorita nos está hablando de una ciudad allá en el fondo del cañón del Chicamocha, Jordán Sube. Póngase usted, amigo oyente, a pensar si usted podría vivir en un pueblo así. Sería, Esteban, como vivir en aislamiento, pero de toda la vida, porque usted solamente tendría las 2 tiendas que visitar, salir por ahí, ver a las 2 personas, pero como si existiera un virus, ¿no? Como si quisieran estar alejados de la sociedad. Y mire lo que estamos experimentando en esta época, de estar aislados, de ver muy poca gente en la calle o en el parque o por ahí. Y ahora póngase usted a pensar vivir usted en un pueblo así, que sale usted y 1, 2 personas, una tienda, nadie más, nada de señales, como decía Esteban. Por eso transmitir desde estos pueblos es muy difícil, hacer programas desde allí, no hay internet, no hay nada. Viven como unas tribus, allá reservados a lo lejos de todo. Jordán Sube en el cañón del Chicamocha, pero allá en el fondo, allá abajo, allá en pleno desierto, como decía Esteban, en esa tierra árida. Y mire que no hemos tenido que salir de Colombia para hablar de pueblos fantasma. Muchas veces, claro, es más comercial cuando se habla de Pripyat en Chernobyl, cuando se habla de estos lugares que uno dice, uy, esos lugares. Pero mire que en Colombia hay muchos pueblos fantasma. ¿Más pueblos en Colombia, Esteban, fantasma? Sí, señor. Les voy a contar 2 historias interesantes. En 1992, Colombia vivió una crisis, lo más parecido a lo que estamos viviendo, porque el país se quedó sin electricidad. En la época de Gaviria. El apagón. Nosotros que somos población en riesgo conocemos el apagón, recordamos el apagón, los más jóvenes no. ¿Qué fue lo que sucedió? El fenómeno del Niño, que hizo que hubiese menos lluvias y precipitación, se secaron los embalses del país, porque Colombia es un país que depende de la energía eléctrica hidráulica. Nosotros no tenemos una central nuclear, y menos en el 92, nosotros dependemos de los embalses, del agua. Y esos embalses bajaron, y entonces en Colombia no había electricidad, y nos la quitaron. Nos quitaron la luz. Yo me acuerdo que la quitaban a las 5 de la tarde y la volvían a poner a las 11 de la noche. Por la tarde la quitaban también. El momento más duro fue tan fuerte que nos quitaban la luz como a las 5 de la mañana y la volvían a poner a las 10 de la noche. Por eso un poquito de historia y por eso la famosa hora Gaviria. En el gobierno de César Gaviria, Laguna está mirándome como... No, ¿qué es eso? Bueno, el Gaviria estuvo como presidente entre el año 90 y el 94, si no me falla la memoria.
Sí. Y Lagunilla, en esa época hubo algo muy famoso llamado la hora Gaviria. Como dice Esteban, como jugaban a quitarnos la luz, me acuerdo mucho que, y en esa época aquí internet ni nada, o sea, yo era chiquito y me tocaba ponerme a jugar con la señora del servicio parqués, hoy en día se juega es parchís, Ok. pero nosotros jugábamos parqués, cartas, hacía uno tareas a la luz de la vela, no había nada. De pronto uno si tenía un radio con pilas, era lo máximo, pero en un racionamiento de 3 horas se quedaba ya sin pilas, las pilas morían. Pero la hora Gaviria fue, Laguna, que el reloj lo adelantaban 1 hora. ¿Se acuerdan? Entonces la gente a las 6 de la mañana que salían, digamos, a coger el bus de la universidad, era oscuro, porque realmente eran las 5 de la mañana. Esa era la famosa hora Gaviria y de eso es lo que está hablando Esteban. Que esa época fue muy difícil, todo el mundo cuadrando el reloj, la luz no la quitaban, pero bueno, una época muy dura. ¿Y qué pasó en esa época, Esteban? Pues en esa época en Antioquia, ahora nos vamos a Antioquia, a 1992, y viajamos a una zona de Antioquia muy bonita, donde hay un embalse al que mucha gente va, porque hay una piedra gigante, y ahí se llama El Peñol. Hay un pueblito, está Guarne, El Peñol, y la gente va y se sube a esa piedra y la pasa muy bien. Ese embalse ya existía en 1992, y una madrugada, los habitantes del pueblo vieron algo donde debería estar el agua. El embalse bajó tanto y se empezó a secar que en algunas partes ya no había agua sino barro. Y por allá en una zona empezó a surgir la torre, y esto es real, la torre de una iglesia. Muchos no sabían qué era y se asustaron, pero después entendieron que el pueblo original del Peñol había quedado inundado cuando se hizo la represa. Y nadie tumbó la iglesia y la iglesia siguió en pie. ¿Sabe qué me Hasta acuerda ahí, de eso? Y hago un paréntesis, Guatavita. Claro, Tiene una es historia igual a lo de similar. Guatavita. Igual a lo de Guatavita, pero lo que va a pasar en Antioquia, aquí viene lo paranormal, es que dicen muchos, escuchen muy bien, y lo pueden buscar en periódicos, que en la noche no había luz en ningún lado, pero el pueblo que estaba debajo, ahí del embalse del agua, se veían luces, como si estuviera prendido, pues es una leyenda de la zona. Y hay gente que dice que escuchaba también la campana del pueblo, que daba las horas o que llamaba a misa cuando no era absolutamente nada porque solo eran ruinas debajo del agua. Y esas son las famosas historias de esta zona de Antioquia con ese pueblo fantasma que está debajo, pues todavía debe estar ahí debajo de la represa. Y fue tanta y esto sí debe haber fotos, por favor los de Twitter busquen. Fue tanto lo que bajó que lo que quedó exhibido era el cementerio. Y los noticieros fueron a grabar el cementerio del pueblo sumergido del Peñol, de la represa, y se veían los huesos de los muertos. Y por eso decían que se veían luces por la noche en esa zona. Estamos al aire en el cartel paranormal de la Mega, 10 de la noche, 39 minutos, hablando de pueblos fantasma. Un abrazo a los que se conectan ahí en el Instagram Live, el cartel de la Mega. Chévere que se conecten, vean a Esteban hablar, nos vean a nosotros aquí también desde la cabina, Juan Palaguna y a mí, que desde ayer ya nos unimos nuevamente en este barco. Y hemos oído historias de pueblos, San Cayetano, que nos lo contó Laguna, Sátiva, Pacarní, Umpalá, está Jordanzúe, El Peñol. Hablamos por ahí del famoso pueblo, lo que llaman el pueblo fantasma de la Calera, que es esta cementera antigua y todo esto. Bueno, pueblos fantasma. ¿Laguna quiere decir algo? Pues que hay varios lugares, yo hablaba al principio del programa, que hay lugares incluso que se mantienen como pueblos fantasma, no porque sean lugares paranormales, sino porque, por ejemplo, en China, y eso alguna vez lo hablamos con Esteban, en China hacen pueblos pensados para que la gente en un futuro los habite. Entonces son pueblos fantasma antes de... Sí, antes de que ocurra una tragedia, construyen, o sea, sí, construyen un conjunto y lo dejan ahí hasta que se venda o qué sé yo. Conjuntos, montan una ciudad grandísima, ¿cierto? Están como de 8 o 10 millones de personas y pueden habitar 10, 20 mil, o a veces ninguna y está ahí construido el pueblo. Ciudades planificadas, que eso es otro tema que es muy interesante. En América Latina hay varias. Uno de esos, por ejemplo, es la Nueva Guatavita, que fue diseñada y se llevaron a la gente ahí. Otro es la capital de Brasil, Brasilia.
que tiene unos símbolos muy extraños. Si usted ve el mapa de Brasilia, tiene forma de avión o forma de ave. Y yo estuve allá y la gente dice, yo vivo en el ala norte o en el ala sur. Y está rodeada de un lago artificial para que la gente tenga humedad. Pero, como les digo, estos son ciudades planificadas y muchos tienen diseños que tienen símbolos, dicen, ocultistas, como Washington, la ciudad capital de los Estados Unidos, tiene forma del búho masónico, en muchas de sus zonas también tienen forma de estrella y demás. Muy bien. Bueno, Esteban, ¿vamos a viajar afuera de Colombia o seguimos en Colombia en pueblos fantasma? El último colombiano, y si alguno tiene por ahí, venga que mi gato está pasando al frente de la cámara, ya lo paso. Uno de los 8 gatos. Bien. ¿Ya entonces, tiene 8 gatos? No, solo tres. Ah, yo ya le iba a llamar la, ¿cómo se llama? La loca de los gatos. Sí, el loco de los gatos. El loco de los gatos. Bueno, muy bien, Esteban. Entonces, otro pueblo fantasma colombiano. Bien, aquí en Colombia y es el pueblo más antiguo del país, por lo menos el pueblo español más antiguo del país. Resulta que en los primeros viajes de Colón y de los españoles llegaron acá, estamos hablando del siglo XVI, llegaron acá y fundaron el primer pueblo tal vez de América. Se fundó acá, pues de español, porque los vikingos habían fundado en Canadá y lo colocaron en lo que es el Chocó y se llama Santa María Antigua del Darién. Todo el mundo pensaba que ese pueblo no estaba, estaba en Panamá o estaba en una isla hasta hace unos años. Mucha gente decía que estaba en los diarios y en los documentos de los antiguos marineros y también en las relaciones que se le enviaban a los gobernadores españoles, pero que era solo una ficción o que estaba perdido por allá en República Dominicana. Pues no. Santa María Antigua del Darién se construyó en Colombia, pero parece que hubiera tenido una maldición, porque duró muy poco tiempo. Los españoles construyeron una iglesia, se fueron a vivir ahí, y cuando volvió el relevo, se dieron cuenta que muchos se habían muerto de enfermedades, de fiebres, decían que les daban unos parásitos dentro de la piel, y que los abrían con cuchillos y salían gusanos, como los nuches, y que entre ellos empezaron a matar, y hubo entre ellos tantos conflictos que el pueblo lo tuvieron que tumbar y se fueron a Panamá. Dicen que fue tan sangrienta la pelea, y ahí estuvo Vasco Núñez de Balboa, hay muchos conquistadores, que lo que destruyó ese pueblo fue la misma gente que la fundó, como si hubiera estado maldito, porque cuando llegaron ahí se enfrentaron con los indígenas y abusaron de ellos. Santa María Antigua del Darién, se puede visitar, se hizo la excavación arqueológica, incluso se recuperaron objetos del siglo XVI, y está en Colombia, uno de los pueblos más antiguos de toda América. Buen dato ese. Envíen fotografías. Santa María Antigua del Darién. Uno de los primeros pueblos de los españoles en América. Interesante ese dato de Esteban Cruz. Yo le quería preguntar a Esteban, bueno, ya saliéndonos de Colombia, yo hablaba de un pueblo en España, si no estoy mal, que es pueblo fantasma, y que aún, no sé si es de la guerra civil, pero la gente aún escucha impactos de bala y todo eso. No sé si usted lo conoce o lo ha escuchado. Sí, en España hay varios pueblos así. La guerra civil española fue muy fuerte y hubo pues pueblos enteros arrasados. Hay un cuadro de Picasso muy famoso en honor a uno de esos pueblos, el Guernica. El Guernica, que es uno de los cuadros más famosos, es porque muestra un pueblo vasco que lo masacraron. Que salen unos hombres con lanzas y toros y todo en ese cuadro. Pueden enviar fotos, busquen ese cuadro que dice Esteban de Picasso. Y en ese cuadro se ve incluso la cara de un caballo sufriendo mucho. Es muy fuerte, muy violento. Es tal vez la obra más conocida de Pablo Picasso. Pues bien, resulta que Guernica sí existe y es un pueblo que fue bombardeado por los alemanes que ayudaban a los fascistas, a los falangistas españoles, y fue hasta allá, eran aviones de Hitler y acabaron con todo el pueblo. Y otro pueblo que acabaron se llama Belchite, que es del que está hablando el señor Laguna. Belchite quedó masacrado, mataron a la gente. Que hay psicofonías famosas, las psicofonías de Belchite. Exacto, y están famosas esas psicofonías de Belchite porque no solo son voces que dicen ¿y yo qué hago aquí? O mamá frío miedo, no, se escuchan supuestamente los aviones y los disparos,
porque fue un pueblo que masacraron todo, pero no es que hayan cogido a 2 o a 3 personas, no, es que lo acabaron, y lo acabaron tanto que todavía está ahí en ruinas, y hay otros más en España, y se puede visitar, y lo que uno ve es un pueblo entero lleno de huequitos, y esos huequitos son las balas con los que ametrallaban a la gente. Ese es el famoso pueblo de Belchite, que no solo son psicofonías, también dicen que hay fotografías, hay gente que también iba allá y se ha quedado y dice que registra movimientos. Bueno, ese es el pueblo de Belchite y esas son todas las leyendas que hay alrededor. Muy bien, pueblos fantasma, pues ya que viajamos afuera de Colombia, ¿qué pueblo o qué pueblos tenemos algunos? Podemos nombrar yo creo que 2 pueblos fuera de Colombia que usted diga, mire, hay que nombrar. Mucha gente dice Armero, claro, Armero ya hablamos, y Armero creo que ocupa uno de los primeros lugares de pueblo fantasma en Colombia. Es el más comercial, digámoslo así, al que más se le ha hecho ruido en nuestro país, pues a raíz de la desgracia de, pues, madre, quedaron sepultadas 30.000 personas, que en paz descansen, en el 85. ¿Qué pueblos fuera de Colombia, Esteban, cree que vale la pena que no se nos queden por fuera, que toque nombrar como pueblo fantasma? Yo creo que uno de los más conocidos, que todo el mundo ha visto algo de eso, pero tal vez no sabe que existe. Todo el mundo, le juro que usted que me está escuchando ha tenido alguna relación con esta historia que les voy a contar y no sabía de dónde había salido. Queda en Pensilvania, en Estados Unidos, y su nombre es Centralia. Y Centralia, escuchen muy bien, es el pueblo que ha dado origen a cantidad de mitos, películas, leyendas que uno conoce, como por ejemplo los videojuegos. Y hay un videojuego que se llama Silent Hill y una película que se llama Silent Hill, no sé si la han visto. Sí. Y habla de un pueblo maldito y un pueblo que uno solo puede entrar y no puede salir. Y bueno, un montón de cosas, y que siempre está lleno como de niebla y que se transforma en demonios las personas. Y bueno, ese es Silent Hill, el juego, y hay 2 películas de Silent Hill. Están basadas en un pueblo que existe, que se llama Centralia, y era un pueblo que hasta 1962 era un pueblo normal, un pueblo de gente que se despertaba a trabajar, iban al colegio, había hospital, había buena carretera. Estamos en Estados Unidos, estamos en la potencia mundial. Imagínense un pueblo estos de las películas gringas, normales, y de pronto, un día, en ese pueblo, empezó a abrirse huecos en el piso. Y un día un señor, y hay fotos, se fue al patio a arreglar una cerca, y la cerca se fue en un hueco gigante. Imagínense eso, que uno saliera como a meter una pala en el patio de la casa y se fuera la pala al fondo, y salió un montón de humo tóxico. Y lentamente todo el pasto de Centralia se empezó a poner amarillo. Y la gente decía, ¿qué es lo que pasa? Las alcantarillas empezaron a destaparse solas, y hay fotos de eso, y salían columnas de humo. Lo que sucedió es que Centralia vivía de una mina de carbón, y alguien irresponsable prendió la mina, y la mina de carbón empezó a quemarse por debajo, y empezó a quemar por debajo a Centralia, y las casas se empezaron a quemar solas, y la gente tuvo que huir, y hoy en día solo viven como 2 personas. Se quemó todo el pueblo, fueron y trataron de apagar el incendio y lo lograron, ya nada se quema por fuera, pero hoy en día todavía abajo de la tierra está quemándose. Dicen que va a durar muchos años en controlarse ese incendio subterráneo. Lo más demente de Centralia, y ahí salió Silent Hill y demás, es que la gente empezó a hablar de leyendas, y decían que en ese pueblo, por ejemplo, habían matado a una niña, y habían escondido el cuerpo, y que todos los del pueblo sabían, y que esa había sido la venganza, destruir el pueblo completo. Y de ahí salió la película de Silent Hill. Centralia, o sea, se volvió en una ciudad fogón. Sí. Como si las casas estuvieran ahí en un sartén. Y poco a poco se fueron quemando. Y entonces esto está en Pensilvania, Centralia. Busquen fotografías, mire, pueblos fantasma. Oiga, Esteban, una pregunta antes de hablar del último pueblo, que quiera que no se quede por fuera. Preguntaría uno, ¿por qué pasa? Y no sé si tenga la respuesta, obviamente. Porque hay personas que, a pesar de que se va todo el pueblo, se quema todo el pueblo, se derrumba todo el pueblo, 1, 2, 3, 5 personas prefieren quedarse ahí. ¿Es porque aman su pueblo? ¿O usted por qué cree? Porque uno diría,
no, yo amo mi pueblo, amo mi casa, pero ya aquí no hay nada que vivir. No me expongo. No me expongo a esto, pero usted ahorita decía, puede haber 1 o 2 personas. Laguna hablaba lo de San Cayetano, 2 personas viviendo. ¿Qué explicación le da a usted eso? Es algo muy raro. Yo creo que, aquí voy a responder como antropólogo, yo creo que hay cosas que apegan a los individuos y que les dan identidad, que dicen, este es mi pueblo y afuera de este lugar no soy nada. Prefiero ser el único acá, el rey, el último del pueblo, a salir de aquí a no ser nadie en Bogotá. Prefiero ser el rey de San Cayetano a ir al pueblo nuevo y ser uno más. Y esta tierra es donde nació mi abuelo, mi bisabuelo, y así no tenga luz, eso me da más que estar afuera y no ser nada. Pues pensaría yo, sería una respuesta, una posible respuesta. Hay muchos pueblos fantasma en el mundo. Aquí en Colombia, imagínense, nos dimos una vuelta por muchos. Pero ¿cuál es ese pueblo fantasma que no se nos puede quedar por fuera en el planeta, Esteban? Sí, nos vamos a Argentina. Argentina, aquí en Sudamérica, en la zona de Buenos Aires, había un lugar donde iban 25.000 personas a un pueblo. Iban 25.000 personas en turismo, porque tiene unas piscinas salinas que tienen casi la misma salinidad de el Mar Muerto. Entonces era como medicinal, se llama la Villa Epecuén. Y la Villa Epecuén de Argentina era muy famosa por el turismo y queda frente a un lago que se llama Epecuén. Les voy a contar primero la leyenda y después veo lo que pasó. La leyenda dice que los indígenas que vivían ahí habían tenido unos conflictos y habían secuestrado a una mujer indígena que se llamaba Tripantú. Y Tripantú se enamoró del que lo secuestró y después que ya no lo podía tener lloró. Y lloró y lloró y lloró tanto que volvió con sus lágrimas un lago normal, lo convirtió en un lago salado, hipersalado. El lago era hipersalado y por eso iba la gente ahí. Y que ese lugar había quedado maldito. Esa fue la idea. Pero después, ya en los años 20, en el siglo XX, se construyó la villa de Epecuén. Y se fue Epecuén. Y se fueron la gente a vivir allá y se la pasaba muy bien. Cuando de repente, hace muy poco tiempo, en los años 80, se empezó a inundar. Un día se inundó un poquito, otro día se inundó más. En cuestión de 2-3 años, todo el pueblo quedó sumergido y la gente tuvo que irse. Y todo quedó debajo del agua, porque habían hecho un canal cerca. Pero dijeron que era porque habían estado en esas tierras de los indígenas con esas leyendas. Después el agua fue bajando y hoy en día está en las ruinas. Y también como en Belchite va mucha gente a tratar de sacar psicofonías y demás, aunque ahí no hubo sufrimiento. Y lo más interesante de esa villa es que también hay 2 o 3 personas que viven entre las ruinas de ese pueblo que queda al borde de un lago salado. Esteban Cruz Escribiente, muchas gracias por haber hecho parte de esta hora en el Cartel de la Mega, en este Instagram Live. Agradecerle a usted, la gente que lo quiera saludar, visitar, llegarle en medio de la soltería. ¿Dónde lo pueden encontrar? me pueden buscar en Instagram como Cruz Escribiente. Ahí ven las fotos, ven todo. Ahí por ahí hay unas fotos si buscan en el fondo de pueblos abandonados que fuimos. Y también en Twitter como @Cruz Escribiente, Esteban Cruz Niño, cualquiera de las dos. Y si les gustan pues estos temas, yo tengo libros. Entonces hay uno que se llama Los monstruos en Colombia si existen y otro que se llama Expedientes X Colombia, solo tema de misterio y paranormal, y los pueden comprar y se los llevan gratis a la casa y está el link en mi Twitter. Muchas gracias, Daniel.